Empezar, quería deciros que luego al mediodía me mandarán el enlace que hoy va a predicar de nuevo Daniel del Vecchio por el CAI el Zoom y todas esas cosas. Hoy creo que va a predicar o van a conectar con la iglesia de Antequera, pero me van a mandar a mediodía, hasta el mediodía no me mandan el enlace, luego lo mandaré a cada uno, ¿vale? Para que quiera, a las 6:30 empieza la conexión. Bien. Pues lo que Dios me lleva dando, no voy a decir la lata, dándome, insistiendo fuertemente, es con lo que voy a compartir hoy. Quiero empezar diciendo que Dios, esto es muy, muy básico, es amor, es santo, omnisciente, omnipotente, todopoderoso, misericordioso, celoso, paciente, proveedor, sanador y juez. Hoy vamos a tocar el tema de Dios juez, que vamos a ver que el Dios juez está enlazado con el Dios amor, aunque parezca muy, muy contrario una cosa de la otra. Con mucha facilidad se nos olvida que al final del camino todos tenemos un juicio, todo el mundo. Hay un juicio para los incrédulos, hay un juicio para los incrédulos o impíos, un juicio para los indoctos, un juicio para los creyentes. Evidentemente son muy diferentes. Para los impíos o incrédulos, aunque no crean en Dios, Dios los va a juzgar, porque Dios es el juez. Es que yo no he creído, sí, pero ese es tu problema. Ese es tu problema, que no has creído. Claro. Para los indoctos, ¿qué es un indocto? Un indocto es alguien que no sabe, alguien que no está preparado, alguien que no conoce, alguien que va, bueno, muy, muy básico por la vida. Entonces, un indocto no se puede poner en cualquier sitio de responsabilidad porque no sabe, no ha aprendido. Normalmente, esto que voy a explicar, a quien más le pilla va a ser a los jóvenes. Así como yo, cuando era joven, más que ahora, pues con la edad de 12 o 13 años, como ya sabéis, yo estaba tonto perdido con los toros. Entonces empecé a estudiar, y las notas todas eran sobresalientes. Pero con la edad ya de 13, 14 años, ya tenía yo mi punto y todo lo que había en mi cabeza, pues era, pues eso. Yo salía de la maestranza un montón de tardes a hombro, cortando orejas de todo. Y tenía pues mis castillos en él, mis pajaritos. Y claro, estaba deseando de salir de la clase de música, de solfeo, para irme a juntar con mis amigos, los maletillas, y hablar de toros y tal y cual. Y yo no aprendía lo que me enseñaban. Los mayores, los jóvenes un poquito más maduros, pues están deseando de que termine el curso, por ejemplo, pues para ir a ver ese de los coches, el Alonso ese, o el boxeo, o el fútbol, o lo que sea, que juega el Real Madrid. Pues no está pendiente de lo que se dice en la iglesia, porque está deseando que termine para ir a ver el fútbol. El Madrid, el Barcelona, el Betis, el Betis. El Betis es mucho Betis, con los béticos. Y claro, a no aprender es un indocto. Va a haber también un juicio para los indoctos. Y bueno, para los cristianos, ¿qué juicio van a hacer los cristianos si somos cristianos? Bueno, pues todos vamos a pasar también por el tribunal de Cristo. Todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Hay una falta de convicción en todo el mundo de juicio. No estamos convencidos que vamos al juicio.
No, eso ni caemos ni nada, pero todos vamos al juicio. No estoy hablando del juicio final, cada uno es suyo, pero vamos delante del juez. Hay una falta de convicción de juicio, una falta de convicción de infierno. Del infierno nadie quiere hablar. No me habla de eso, por favor. Infierno ni que infierno. Estoy aquí para 4 días locos que vamos a vivir aquí. Había una canción que decía, para 4 días locos me tendré que divertir. Y aquí se acaba todo. Pues no, hay un infierno. Hay un infierno. La gente se burla del infierno. Hacen chistes del infierno, no cree que haya una condenación, no cree que haya un juez supremo, no cree que hay un lago de fuego, ¿no? ¿Qué va? Pero hace falta tener una convicción de parte de Dios para creer en todo lo que Dios dice. Y el mensaje de hoy se titula Los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Si miramos en Juan 16, desde el 7 hasta el 12, Evangelio de San Juan 16, del 7 al 12, Jesús hablándole a los discípulos, le dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá, cosa que no hay esa convicción. Convencerá. Pero al que convenza, ¿eh? Ese, como a cada uno nos ha pasado, fuimos convencidos de nuestro pecado, que nos íbamos al infierno, o yo, por lo menos la duda, si yo me muero, ¿dónde voy? Como yo decía, ¿al cielo o al infierno? Señor, yo cuando me muera, ¿dónde voy? Y no tenía respuesta. Con los años, a los 10 o 12 años de la pregunta, o más años, 17, 29, sí. A los 12 años me vino la respuesta de Dios y me convenció de pecado. Vaya que sí me convenció. Y el Espíritu Santo ya vino el Consolador, ya vino el Espíritu de Dios y convenció al mundo de pecado. El que lo recibió, el que lo aceptó, el que estuvo pendiente. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Claro, cada uno, antes de conocer a Jesucristo, hemos creído como nos han enseñado, como nos hemos criado, como la tradición desde chicos, en fin, y hemos conocido lo que hemos conocido. Pero nunca hemos creído en Él, ni hemos conocido su palabra, ni Dios nos ha hablado, ni hemos hecho por buscarlo tampoco. De justicia, versículo 10. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, si no habéis creído en mí y no me vais a ver, la justicia de Dios va a venir porque no me vaya a ver más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 11. El juicio de Dios ya vino sobre el príncipe de este mundo. Queda lo que está por delante, que es la condenación del príncipe de este mundo. Pero no vamos a tocar ahí, es otro tema. Pero vamos a ver en los juicios que a lo largo de la historia la palabra nos muestra que ha habido sobre la humanidad, sobre los creyentes, sobre el pueblo, sobre cada uno, ¿no? Y vamos a ver algunos, porque hay muchos, pero vamos a ver algunos que ya de paso recientemente lo hemos visto en medio de otro tema, pero ha pasado por ahí. Vamos a, por ejemplo, el juicio eh, del diluvio. Noé
era pregonero de justicia, tuvo 120 años avisando a la gente. Y la gente comía, bebía, se reía y se burlaba. El loco este de Noé, haciendo un barco aquí que ni hay mar, ni hay agua, ni ha llovido nunca, y Dios avisando 120 años. Lo terrible y dramático de esto es que dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pasará el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios se cumple. Y esto está pasando ahora mismo en la actualidad también aquí. La pandemia está universal. ¿Eh? Dios lleva avisando de todo lo que va a venir y si se está cumpliendo, avisando más de 2000 años. Lleva avisándolo. Desde que vino Cristo, desde que vino el Espíritu Santo. Y dice Lucas 17, 26 y 27. Así como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lo que he dicho antes. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta que el día en que entró Noé en el arca y Dios cerró la puerta y vino el diluvio y lo destruyó a todos. No entendieron, ni quisieron entender, aunque fueron avisados. 120 años fueron avisados por Noé y se burlaban de él. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Esto fue un juicio que vino, que está ahí, y todo el mundo lo conoce, los creyentes y no los creyentes, porque el arco iris lo ve todo el mundo. Se la señal que Dios dejó. Pero no entendieron. Y no quisieron entender tampoco. Otro juicio que vino, como he hablado hace poco, en Sodoma y Gomorra. Ocurrió lo mismo. Lot estaba allí. Era un siervo de Dios. Alguien de Dios estaba advirtiendo del pecado, de la corrupción, de la injusticia. Y salió Lot avisando a su familia. Pero ni sus mismos yernos no quisieron salir, ni el resto de los corruptos que allí había. No quisieron salir. Y la corrupción que allí había, seguramente no, era mucho mayor, era mucho menor que la que hay hoy en la actualidad. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio de San Juan, de San Mateo, 24:12, la maldad se multiplicará, la maldad se multiplicará. Si se ha multiplicado, es que hay más pecado, más corrupción que en aquellos tiempos. Dice que se multiplicará en los últimos tiempos. Hoy estamos en los últimos tiempos, más que en aquellos días de que estaba hablando la Biblia de Sodoma y Gomorra. Y allí cayó fuego del cielo, pero la gente se burlaba de los juicios de Dios. Y aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra fueron reducidas a ceniza por el fuego consumidor. La arqueología moderna, ejecutada por arqueólogos cristianos, han demostrado que la temperatura que hubo donde estuvieron aquellas ciudades fue algo desmedido, de origen desconocido. Dios es fuego consumidor. Allí no ha salido ni jamargo seco. Allí no nace nada, todo. Hay evidencias de eso. En todo esto podemos ver el amor de Dios, también lo grande que siempre advierte y avisa antes que venga el juicio. Y tenemos la palabra que nos está avisando constantemente de lo que va a venir, del que hace esto, lo que le espera, y nos avisa. Por eso ahí vemos el amor de Dios, que antes de que ocurran las cosas nos avisa para que nos pongamos a cuenta. Por ejemplo, en Apocalipsis vemos lo que el ángel le dice a cada iglesia. Le dice todo lo bueno que tiene, pero tengo contra ti, pero tengo contra ti, pero contra ti, y a cada uno le da el regaño y la solución. Y la solución.
Y nos da, hoy en día, nos está dando la solución de ponernos a cuenta con Dios, de llevarnos de vuelta a Dios, de llevarnos al arrepentimiento, ajustar nuestras cuentas. Él no viene a condenar, Él viene a que nos pongamos a cuenta. Si es cuando nos arrepentimos, ya ni se acuerda de los pecados. Los grandes, los chicos, los del medio, todo. Él lo perdona todo. Y Dios es amor, pero también es legislador y juez. Es el que crea las leyes para bien nuestro, lógicamente, pero además es el que la ejecuta. El juez no está para servir, yo qué sé, perritos calientes, ni una ración de gamba, ni el grifo, una cerveza. No, 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 no. El juez está para juzgar. Y no olvidemos que Dios es juez, el juez supremo, el buen juez, pero juez. ¿Sí? Los profetas también advirtieron a su pueblo, al pueblo de Dios, a Israel, antes de la invasión de Jerusalén. Dios estuvo advirtiendo cuando el pueblo estaba desenfrenado también, el pueblo de Israel. Y fue la primera gran diáspora, dispersación o desperdigado. Y fueron confinados y llevados cautivos a Babilonia. Pero Dios le había advertido. Siempre Dios avisa. Siempre Dios avisa. Ahora, en la situación actual, ¿en qué tiempo estamos? Lógicamente estamos ya en el último tiempo. ¿Qué hora es? Y podemos decir que ahora Dios, igual que anteriormente, como con el mismo cliché o criterio, con los mismos parámetros anteriores, está volviendo a advertir, porque Dios, su palabra no pasará. La tierra se destruirá, los cielos pasarán, la tierra, pero su palabra es eterna, no cambia. Entonces está volviendo a advertir que viene un juicio, y lo que estamos viendo ahora no es el cumplimiento total del juicio, porque ahora no es ahora el fin todavía. Hay un programa más amplio de lo que podemos pensar o esperar, y no podemos sujetar a Dios ahora, aunque que venga ya, que venga ya. No, no, todavía queda. No sabemos cuánto, pero queda. Nuestro entendimiento, no podemos sujetar a Dios a nuestro entendimiento o al de otro, porque cada uno sobre esto tiene un entendimiento. Unos dicen que vamos a ser arrebatados, como dijimos, antes de la tribulación, otro al final, otro en medio, y, en fin, y cada uno tiene su propio entender de las cosas, y un amplio abanico de colores en este sentido. Pero dice Jesucristo, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo del Hombre tampoco, sino el Padre. Esto podemos verlo, además, también como una advertencia antes que venga el juicio, y a la vez ver el amor de Dios junto con el juez Dios, dando una oportunidad para arrepentirse. ¿Arrepentirse quién? Pues los que no se han convertido, los que viven a su aire, los que viven su vida como quieren, pues que se arrepientan, como nosotros nos tuvimos que arrepentir de nuestra vieja vida. Los que por H por B no hemos hecho las cosas o estamos haciendo las cosas como Dios manda, pues todavía tenemos la oportunidad de volvernos, como decía la canción, basta ya de seguir a Jesús desde lejos. Eso no es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es, como siempre digo, y me gusta, es de la forma que Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Fíjate la cercanía, la comunión, la amistad, la unidad que había con Jesús. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que seamos Juanes. Yo ya por lo menos ya tengo el nombre. Me estoy arrimando cada vez más. Pero eso es lo que busca de Dios de cada uno de nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué no viene el Señor
Ya, como hemos dicho. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, como hemos dicho, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hemos tenido este evento mundial de oración, de clamor. Y yo creo que Dios ha llevado la situación esta que estamos viviendo, el mundo entero, la pandemia esta, para que su iglesia, en primer lugar, se vuelva a su Dios. Los que no han sido, no han conocido, que esto le traiga de temor a sus vidas. Y pregunten, por lo menos. Y está habiendo una cierta reacción por las noticias que tengo. ¿Eh? Y esto Dios no se está retardando, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. El Señor en su amor está llamando al arrepentimiento para que haya una convicción de transgresión y de pecado, que haya esa convicción y que haya la oportunidad de salvación. Fíjate, hoy he visto, bueno, me sale aquí en la pantalla las noticias del periódico este Ideal. Hoy, por lo visto, es el Día de la Cruz en Granada, o no sé. ¿Eh? Aquí ha sido ahora la feria pasada, y escucha, ni el coronavirus, ni pandemia, ni los muertos, los miles de muertos, nada que yo a vivir que hay que aprovecharlo. Y se montan el Día de la Cruz, ya vestía con sus claveles, sus sombreros, su peineta, para poner a sevillana, lo que sea, en el balcón. Y se van a montar no pueden salir a la calle, pero se van a montar la feria esta o la cruz. ¿Pero de qué cruz están celebrando o están hablando? Cuando Dios quieren que nos volvamos todos al arrepentimiento. ¿Qué convicción de pecado tienen ellos, esta gente? Lo de la feria la semana pasada, lo mismo, a comer, a beber, en el balcón, los unos a los otros, por los balcones, y sevillanas que van y sevillanas que vienen. Hay una forma de ser convencido de pecado. La gente le da la espalda a Dios. Me ha puesto que se está agotando la batería. Mira tú, En esta mesa lo pone este cable. ¿Dónde? si pasa algo, sí, seguimos. Dios nos está llamando al arrepentimiento y dando una oportunidad de reconciliarnos con Él. Y si estamos reconciliados, pues siempre se puede mejorar. Y a sus discípulos, nosotros, nos llama para que recuperar el primer amor, despojarnos de todo peso, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu y purificar nuestros corazones. Ahora que están los, los médicos con las normativas para cortar la infección, lavarnos mucho las manos, ponernos las mascarillas, los guantes, la ropa, dejarla afuera, los zapatos. Bueno, pues eso es lo que Dios quiere, que del mundo no entre nada a la iglesia. Purificarnos de toda contaminación de carne y de espíritu y purificar nuestros corazones. Tengamos cuidado con lo que vemos cada uno en internet. Hay mucho que no es de Dios y hay mucho que también es de Dios. Pero el que no sabe se va a comer, se va a tragar toda la inmundicia que hay mucha más. Pero Dios quiere que purifiquemos nuestros corazones. Hubo también un juicio para mí, y creo que para muchos, el más injusto y cruel de la historia, juzgando a un inocente y culpándolo con acusaciones falsas. Estoy hablando del juicio que a Jesucristo le hicieron. Este es el que más me ha tocado el corazón. En Marcos 14,
32, leemos: y vinieron pues a un lugar que se llama Gesemaní. Yo conozco Gesemaní, vengo de allí. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y Juan, los tres más cercanos, los tres más íntimos. Siempre cuenta con los tres. Los otros 12 menos 3, ¿cuántos son? 9. 9, pues estaban en otras actividades, pero no estaban juntos tan cercanos como estos tres. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse, porque Jesús nada más que mirar para adentro. Si nosotros nos asustamos con el día de mañana, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cómo vamos a llegar a fin de mes? ¿Qué va a pasar? Estamos ahí asustados. ¿Cuánto más Jesús, sabiendo lo que le esperaba, a lo que había venido y que se acercaba la hora? Se acercaba la hora. Empezó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y salió de allí descargado, con el corazón encogido. Y saltamos al versículo 43, también del mismo capítulo. Dice: luego hablando él aún con los discípulos, vino Judas, el que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palo, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Aquí venía toda la hermandad. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besaré, ese es. Prenderle y llevarle con seguridad. Tened cuidado, que no es de fiar. Fíjate lo que hay también, lo que puede haber en el cuerpo de Cristo. Era uno de los 12, de los discípulos, que le habían visto sanar, liberar de demonios, resucitar muertos, darle de comer a 5.000, bueno, más gente. El milagro de los panes y los peces. Resucitar a Lázaro. Bueno, y sobre todo la enseñanza y el estar con él. Si ya, nada más que conectar con él, ya se aprende solo. Pues nada, ese lo traicionó, le dieron un dinerillo y dice: al que yo le besare, ese, prenderle y llevarle con seguridad, que es un tipo peligroso. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, que veía que era así un poquito como yo, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondió Jesús y le dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? ¿Tan malo soy yo para que vengáis de esta manera? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así, para que se cumpla la escritura. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron y lo llevaron ante el concilio. Nota que vinieron de parte de los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. No eran ellos los que habían venido por él, pero mandó gente. Hasta que lo llevaron al concilio. Trajeron, el versículo 53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes
y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los brasiles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no la hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesitamos tener testimonio para matarlos? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ninguno más. Con este es suficiente. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Se convirtieron en jueces en vez de sacerdotes. Cuando aquellos que presumen o presumían de la ley de Moisés y de nuestro padre Abraham y presumían de ser pueblo de Dios, se saltaron por encima lo de falso testimonio. No dirás falso testimonio. No matarás. Ama a tu hermano como a ti mismo. Y no, se convirtieron en jueces. Al igual que aquí ha pasado en la Inquisición. Los mismos sacerdotes, no tuvo que venir el ejército ni el rey. No, ellos tenían autoridad para llevar a la hoguera a todo el que no estaba de acuerdo con ellos. Y a lo largo de la historia esto ocurrió. Dice el 65, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los brasiles le daban de bofetadas. No tuvieron el respeto de llevarlo solamente a la condena, la que le ponga. No. Allí empezaron ya como si fuera a darle patada. Le daremos patada hoy a un perro, un gato, así como animales. Señor. Y todo esto sin haber hecho nada. Solo decir lo que era. Cuando digamos que somos cristianos, discípulos de Jesucristo, nos puede pasar igual. No hemos llegado a eso, pero bueno, algunos no han insultado, hemos sido amenazados de muerte, en fin, historia. Y en Marcos 15, seguimos, los llevan ya ante Pilato, porque además de jueces, luego eran cobardes, no querían ser lo que sabían que no, pero en su corazón ya eran criminales, ya lo habían condenado. Muy de mañana, versículo 1, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: nada responde. Mira de cuántas cosas te acusan.
Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. El versículo 6 dice, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que le pidiese. Y había allí uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciesen como siempre le había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Le dice a los judíos, a los ancianos, a la comitiva, porque conocían, el Pilato, que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes a él, por envidia. Pero un cristiano puede tener envidia que va, hombre. Que Dios nos guarde de ser envidioso. Que Dios nos guarde de muchas cosas que podemos acabar en uno de los juicios, si no de los impíos, podemos acabar de los indoctos, por no conocer la Escritura, por no conocer la advertencia de Jesucristo. Y ni ellos se daban cuenta, pero Pilato, que no era creyente, era romano, tenía sus dioses, pero sí se dio cuenta de la envidia que tenían los sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato, le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? ¿Qué queréis? El versículo 13, esto es para echarse a llorar. Ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato le decía, pues qué mal ha hecho. Se resistía el hombre, ¿eh? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y toda la multitud. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Quiero irme a Isaías 53, que especifica lo que hicieron con él, cómo lo dejaron. Lo que hemos visto en la película de... ¿Cómo se llama este del cine? La película, Alguien que me diga la película esa que echaron... La Pasión de Cristo, Juan. La Pasión de Cristo. Esa. Pasión. Gracias, Toñi. Sale de ahí, precisamente fui a verla con Tal, el judío, para que viese lo que hicieron con el profeta del que él cree. Bueno, salimos de allí, porque es sangrienta, es cruenta. Y el profeta Isaías, desde el 1, versículo 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta profetizaba del Mesías que iba a venir. Y decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pues ya ve. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, más que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, le dimos la espalda, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos y nos seguimos descarriando como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, como quiso. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Quita la injusticia de este juicio, que vamos a ver también, vamos a ver ahora adelante la justicia de Dios. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dirá, ha merecido la pena morir por esta gente, que los amo. Por eso he venido, para pagar por ellos. Y dice, por su conocimiento justificará, el que conozca a él, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por el conocimiento de Jesucristo, él mismo nos justificará. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Y por qué fuimos justificados con él? Porque allí en la cruz, en Colosenses 2, dice 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, le dice Pablo a los colosenses, porque cada uno teníamos un acta en el que decía el decreto, y lo que Dios dice, o el dictador dice, o el regidor dice, o el juez dice, eso se cumple. Y había un acta de los decretos. Era el contrario a nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y eso es lo que Cristo hizo en la condena de Jesucristo, cumpliendo la condena que le habían juzgado injustamente, pero prefirió él dar su vida para justificarnos delante del Padre y quitando la condena que cada uno teníamos en nuestra espalda. Y triunfó sobre los principados y potestades, todos los demonios en la cruz. Y lo último que dijo en la cruz pues fue esto: consumado es, he podido llegar al final, lo he conseguido, ha merecido la pena. En Lucas 23, 46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero la firma y el sello de toda la obra de Cristo en la cruz, para confirmarlo y rubricarlo, fue que no se quedó en la cruz, ni siguió muerto. La firma de esto es la resurrección que tenemos en él. Si él se llega a quedar en la tumba, como otro más, pues
un buen hombre, buena idea, fundador de esto, lo que sea. Pero no. El valor que tenemos los creyentes de creer en Él es que Él resucitó y además estamos con Él sentados en los lugares celestiales. Nos ha dado ese privilegio. Y además estaremos juntamente, hemos muerto con Cristo, pero también resucitamos con Cristo. Estamos esperando que moramos y resucitemos todos los que hayan pasado, y nosotros sí pasamos, tenemos la esperanza de resucitar con Él también. Queda poco. El día y la hora nadie la sabe, pero el Cristo que injustamente fue crucificado, fue condenado con mentira, Él volverá a por aquellos que creyeron en Él. Hemos creído y esperamos su venida, que venga por nosotros. Tanto si hemos muerto creyendo en Él, como si todavía estamos vivos, pero creemos que viene por nosotros. Y quiero cantar una canción que llevo, bueno, es la canción, es la predicación. Voy a hacer una prueba, no sé, voy a poner una canción de la guitarra mía. Patri, Dime. voy a poner una canción, va a sonar, amigo, si suena muy alta, me da un toquecito y bajo, ¿vale? Ok. Papá, no suena nada. Ya no te escuchamos tampoco a ti. ¿Me escuchas? Ahora te escuchamos. Sí, ¿es el padre de Patricia? Sí. No te escuchamos. Ni a ti ni a la guitarra. Ahora sí. Te alabaré, tu nombre yo alabaré, porque tú eres realidad. A ti siempre, Emmanuel, proclamaré
proclamaré que tu amor es sin igual. Y siempre Emmanuel, proclamaré, yo siempre proclamaré que tu amor es sin igual y nunca deja de ser. A ti, Señor, que perdona mis pecados, sana todas mis heridas y endereza mi camino. Te doy gracias por haberme rescatado del mundo de la tiniebla y tenerme en tus brazos. Te alabaré, yo siempre proclamaré, porque tú eres realidad. A ti siempre, Emmanuel, proclamaré, yo siempre proclamaré que tu amor es sin igual y nunca deja de ser. En la cruz te entregaste por nosotros, tu sangre fue derramada para nuestra redención. Hay victoria en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesucristo el Salvador. Te alabaré, yo siempre te alabaré, porque tú eres realidad. A ti siempre, Emmanuel, proclamaré, yo siempre proclamaré que tu amor es sin igual y nunca deja de ser, y nunca deja de ser, y nunca deja de ser, y nunca deja de ser. Sí, Padre, te damos gracias, te bendecimos. Y no hay palabras, Señor, para agradecértelo, Señor. Graba todo esto, Señor, en nuestros corazones. Guíanos, Señor, convencidos, Señor, de quién somos, en quién hemos creído, Señor,
y convéncenos constantemente de nuestros pecados, Señor. Que no haya nada inmundo en nuestra vida, Señor. Que todo, Señor, esté a tus pies. Quita, Señor, el señorío que tengamos cada uno, Señor. Nuestra independencia, nuestra falsa libertad. Señor, para ser humildes como tú lo eras y lo sigues siendo. Que no haces nada por tu propia cuenta. Señor, que no hagamos nada por nuestra propia cuenta, Señor. Que todo consultemos contigo. Que andemos en tus caminos, Señor. Para, Padre, no haya condenación sobre nuestras vidas. No haya queja en tu corazón sobre cada uno de tus hijos. Y ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a vivir en obediencia, a vivir en integridad para ti, Señor, y los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a estar constantemente bajo la cobertura de tu bala, Señor, para que el enemigo no gane ventaja en ninguno de nosotros. Y ayúdanos a proclamar tu palabra, Señor, y a rescatar, como hemos cantado, de las tinieblas a la gente y traerlo al reino de la luz, al reino tuyo, Dios mío. Despídenos ahora con tu paz y con tu bendición, Señor, y guárdanos, Señor, en esta semana. Protégenos, danos la dirección de cada paso, cada decisión, pensarla, meditarla, consultarla, Señor, y no hagamos nada a la ligera por hacerlo, para luego tenernos que arrepentir, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Y amén.